Cuando escuché su voz desde la planta baja, algo dentro de mí se rompió. No porque hubiese pasado algo evidente, no porque me hubiese descubierto en un acto imposible de explicar. No. Fue simplemente la manera en que me llamó, con una ternura automática, como quien lleva años pronunciando ese nombre sin pensar, como un hábito que no siente ni pesa. Yo acababa de salir de una habitación en la que no debería haber estado. Con el cabello revuelto, los labios todavía ardientes, y el corazón tan golpeado que apenas podía mantener el ritmo de mis pasos. Su voz me encontró justo ahí, en el pasillo. Me paralizó. No por el miedo a que lo supiera, sino porque de pronto comprendí algo: mi vida se estaba partiendo en dos y él no tenía idea. Yo sabía que si me acercaba a la baranda y respondía, si fingía una sonrisa o decía una frase cualquiera, él creería cada palabra. Y eso me mataba más que cualquier verdad. Porque la mentira vivía no en lo que yo había hecho, sino en lo fácil que sería ocultarlo. Porque nadie, ni siquiera él, podía imaginar hasta qué punto me había dejado arrastrar. Y antes de contarte cómo llegué hasta esa noche, esa en la que todo se rompió sin un solo grito, déjame hacerte una pregunta: ¿alguna vez sentiste que cometiste un error tan irreversible, que solo te quedaba aprender a vivir con él? ¿Una decisión que te cambió para siempre? Si es así, esta historia es también un poco tuya. La primera vez que lo vi, supe que algo iba a cambiar, aunque no supe explicarlo en ese momento. Él llegó con su mochila al hombro, el cabello un poco despeinado y una expresión neutral que escondía algo mucho más profundo. Mi esposo lo presentó como su nieto adoptivo, pero en realidad era más bien un joven que la vida le había obligado a acoger tiempo atrás. A pesar de que ya era mayor de edad, aún arrastraba la fragilidad de quien no ha terminado de encontrar su lugar. Yo lo saludé con una sonrisa medida, de esas que se practican frente al espejo antes de una visita incómoda. Pensé que estaría solo unos días. No pregunté más. Pero mi cuerpo, incluso antes que mi mente, reaccionó. Durante las primeras horas, traté de no observarlo demasiado. Me concentré en poner orden a la cocina, a su nueva habitación, a mis propios pensamientos. Preparé la cena sin necesidad, solo por tener algo entre las manos. Pero mientras lo hacía, mi oído se acostumbró a escuchar sus pasos arriba, su voz hablando bajo por teléfono, los sonidos suaves de quien intenta no molestar. Y en esa delicadeza encontré una presencia extrañamente inquietante. Mi esposo, ajeno a todo, parecía aliviado de tenerlo en casa. Como si finalmente pudiera pagar una vieja deuda consigo mismo. Como si traerlo a vivir aquí fuera un acto noble, casi heroico. Esa noche, después de cenar, lavé los platos más lentamente de lo habitual. Lo hacía de espaldas a la mesa, pero sentía su mirada clavada en mi nuca. Cuando me giré, ya no estaba. Solo su vaso medio lleno seguía sobre el mantel, como prueba de que sí había estado ahí. Sentí un escalofrío sin motivo aparente. Y no quise preguntarme por qué. Los días siguientes fueron una danza silenciosa de rutinas que comenzaban a cruzarse. Él se levantaba temprano, preparaba su café solo, y salía al patio a leer. Yo fingía que no lo notaba, pero mi cuerpo empezaba a reaccionar a su presencia con una atención que no supe controlar. Empecé a elegir con más cuidado la ropa que usaba en casa. No algo evidente, nada vulgar. Solo pequeños gestos, un botón menos abrochado, un perfume que no usaba desde hacía años, una forma distinta de sujetarme el cabello. Una tarde, mientras mi esposo dormía la siesta, lo encontré en el cuarto de lavado, buscando un detergente. Nuestros cuerpos quedaron cerca, demasiado cerca. Me aparté como si me hubieran sorprendido robando algo. Él no dijo nada. Ni siquiera pareció notar el momento. Pero yo lo sentí. Y eso bastaba para ponerme en alerta. No era deseo, o al menos no solo eso. Era algo más profundo. Una mezcla peligrosa entre empatía y hambre. Porque él me recordaba cosas que yo misma había olvidado. Su juventud contrastaba con mi piel marcada por el tiempo, pero no me hacía sentir vieja. Me hacía sentir despierta. Y eso era lo más perturbador. Porque durante años había vivido anestesiada por la costumbre,
por el cariño estable, por la seguridad del hogar. Y ahora bastaban unos cuantos silencios compartidos para quebrar esa estabilidad. Una noche, mientras ponía la mesa, lo vi salir del baño con una toalla en la cintura. Mi esposo hablaba por teléfono en la sala y no notó nada. Pero yo sí. Su cuerpo mojado, la gota que resbalaba por su pecho, su mirada fugaz al cruzarse con la mía. Fue un segundo. Y bastó. Bajé la vista, sentí el calor subir por mis mejillas. Esa noche no dormí. Intenté justificarme. Me dije que era el encierro, que era la novedad, que todo pasaría. Me repetí que no era más que una fantasía absurda, alimentada por la falta de emoción en mi vida. Pero entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en él? Al día siguiente, mientras regaba las plantas, lo vi leyendo en el patio. Llevaba puestos unos pantalones anchos, una camiseta que le quedaba grande, el cabello recogido hacia atrás. Nada provocador. Y sin embargo no podía apartar los ojos de él. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, sonrió. Yo fingí que no era conmigo, y volví la vista a las flores marchitas. Esa noche mi esposo me abrazó en la cama y me dijo que estaba feliz. Que tenerlo en casa le recordaba que aún podía hacer cosas buenas por los demás. Yo respondí con un sí apagado, mientras mi cuerpo permanecía rígido. No por rechazo. Por culpa. Empecé a evitar estar sola con él. O eso intentaba. Pero el destino parecía querer lo contrario. Cada rincón de la casa se volvía una trampa, el pasillo, la cocina, la escalera, el cuarto de las herramientas. Cualquier espacio, cualquier excusa. Y mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde podía llegar esta tensión? ¿En qué momento se cruzaba la línea? Lo peor era que aún no había pasado nada. Y sin embargo todo ya había cambiado. Yo también. La cocina olía a pan recién horneado cuando bajé esa mañana. Lo había preparado sin pensar demasiado, simplemente para tener algo que hacer con las manos. La noche anterior no había dormido bien. Me había pasado horas mirando al techo, tratando de ordenar las ideas que se amontonaban en mi cabeza como ropa arrugada en una maleta vieja. El crujir de la madera me hizo saber que él ya estaba despierto. Me adelanté a preparar 2 tazas de café, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando bajó lo noté distinto. No en su forma de moverse ni en su ropa, todo eso seguía igual, sino en sus ojos. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal, y luego se sentó en silencio. Le pasé una taza. Apenas rozamos las manos, pero el contacto fue suficiente para que mi piel reaccionara. Sentí un leve cosquilleo en los dedos, uno que traté de ignorar. No dije nada. Él tampoco. Durante el desayuno mi esposo no estaba. Había salido temprano a una reunión, lo cual me dejó sola con él en casa. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Era tenso, lleno de cosas no dichas. Lavé los platos con movimientos lentos, sintiendo su presencia a mis espaldas. Cada paso que daba, cada vez que pasaba cerca, era como si el aire se hiciera más denso. Decidí ir al jardín a podar unas ramas. Quería estar afuera, respirar aire distinto, distraerme. Al poco rato él salió también, con un libro en la mano. Se sentó bajo el árbol más grande, ese que da sombra todo el año. Yo fingí estar concentrada en los rosales, pero en realidad estaba midiendo cada uno de sus gestos con una atención absurda. En un momento levantó la vista y me encontró observándolo. No aparté la mirada. Él tampoco. Me acerqué con la excusa de preguntarle qué leía. Me respondió con calma, sin tensión en la voz, pero sus ojos recorrían mi rostro como si buscaran algo. Me senté a su lado en la otra silla de jardín y empezamos a hablar. No recuerdo exactamente cómo, pero en algún punto dejamos los libros y las flores y empezamos a hablar de nosotros. De nuestras soledades. De la forma en que los días pueden ser largos incluso estando acompañados. Fue entonces cuando él dijo algo que me dejó sin aire. Parece que a veces te duele estar aquí.
No supe qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque me dolió lo certero de su frase. Asentí con la cabeza apenas, y él desvió la mirada. Nos quedamos en silencio. Solo el viento movía las hojas. Y el corazón, el mío, que golpeaba con fuerza. Volvimos a entrar cuando el cielo se nubló. Preparé un té. Él me ayudó a llevar la bandeja al salón. Fue en ese momento, al poner las tazas sobre la mesa, que nuestras manos se encontraron otra vez. Pero esta vez ninguno de los dos se apartó. Lo miré y él me devolvió la mirada con una mezcla de certeza y duda. Y entonces, como si el cuerpo se hubiera adelantado a la razón, nos acercamos. We kissed. Fue un beso breve, silencioso, cargado de todo lo que habíamos estado guardando. Cuando me separé, sentí que la habitación giraba. Caminé hacia la cocina sin mirar atrás. Me lavé las manos como si eso pudiera borrar lo ocurrido. Me miré en el espejo que colgaba junto a la alacena, buscando alguna marca, alguna señal visible. No había nada. Pero lo sentía en la piel, en los labios, en el pecho. Me encerré en mi habitación durante horas. No lloré. No pensé siquiera. Solo me acosté sobre la colcha, con la vista fija en el techo. No quería dormir. No quería comer. Solo quería olvidar. Pero la mente no es una puerta que se cierra con llave. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento. El calor de su boca, la quietud de su cuerpo, el silencio absoluto. Por la noche, cuando mi esposo regresó, me encontró preparando la cena como siempre. Me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. Lo dije sin tartamudear, sin bajar la mirada. Y él me creyó. Me abrazó por detrás con cariño. Me preguntó si me había sentido sola en su ausencia. Respondí que no. Me besó en la mejilla y se fue a cambiar. Esa noche, mientras cenábamos los tres, apenas pude probar bocado. Mi esposo hablaba de sus reuniones, de los planes para el fin de semana, de cosas sin peso. Yo asentía, sonreía cuando debía, y evitaba mirar hacia su lado. Él, en cambio, comía en silencio, con la vista fija en el plato. Nadie mencionó nada. Nada había pasado. Y sin embargo, todo había cambiado. Al terminar, me ofrecí a lavar los platos. Lo hice con más fuerza de la necesaria, como si pudiera limpiar mi conciencia junto con la loza. Sentía sus pasos detrás, y cada paso era un martillo golpeando mi espalda. Quise gritar. Quise salir corriendo. Pero no hice nada. Solo seguí fregando una taza tras otra, mientras el agua caliente me quemaba los dedos. Esa noche me acosté sin decir palabra. Mi esposo se durmió rápido. Yo no. Me quedé despierta, escuchando cada sonido de la casa. Cada crujido. Cada respiración. Hasta que en algún punto me levanté y salí al pasillo. Caminé hasta la escalera. La luz estaba apagada, pero sabía que él no dormía. Lo supe por la forma en que la puerta de su cuarto estaba apenas entreabierta. No entré. No dije nada. Me quedé ahí, 1 minuto, tal vez 2. Luego volví a mi cuarto. Me acosté al lado de mi esposo. Cerré los ojos. Y sentí que ya no era la misma. Me desperté mucho antes de que el sol asomara por la ventana. La casa estaba en completo silencio, salvo por el murmullo distante del viento moviendo las ramas del árbol frente a la habitación. Me senté en la cama sin hacer ruido, como si alguien pudiera oír mis pensamientos, y observé durante minutos el contorno de la habitación a oscuras. El cuerpo de mi esposo dormía tranquilo junto a mí, su respiración profunda y pausada marcaba un ritmo que contrastaba con el torbellino dentro de mí. Tenía el presentimiento de que algo dentro de mí había cruzado un umbral, uno que ya no me sería posible desandar. Me levanté sin hacer ruido, me vestí con la misma ropa sencilla de cada mañana, recogí el cabello en una pinza y bajé a la cocina. Encendí la cafetera y comencé a cortar fruta como si necesitara ocupar mis manos para que mi mente no se desbordara.
Escuché los pasos en el piso de arriba, no fuertes sino leves cuidados. Sabía que era él. Desde que había llegado, había aprendido a distinguirlos. Cada miembro de esta casa tenía una manera de habitar el espacio, y la suya era silenciosa, como si tuviera miedo de molestar. Cuando bajó vestía una camiseta sin mangas y pantalones de algodón. Se veía adormilado, el cabello alborotado y la mirada aún perdida en el sueño. No dijo nada al verme, solo asintió con la cabeza, como un saludo discreto que intentaba mantener la calma. Pero no había calma. No para mí. Le serví una taza de café y dejé la otra frente a mí. Se sentó a la mesa. Los dos evitamos cualquier referencia a lo que había pasado la noche anterior. Y sin embargo todo estaba teñido por ello. Cada movimiento, cada silencio, cada sorbo. Después del desayuno, salí al jardín con la excusa de revisar las macetas. El aire fresco me ayudó a respirar un poco más hondo. Él se quedó dentro, o al menos eso pensé, hasta que lo vi asomarse desde la puerta con una pila de libros en la mano. Dijo que iba a ordenarlos en el cuarto del altillo. Asentí sin mirarlo. Sabía que tarde o temprano iba a encontrarme allí arriba. Y no sabía cómo evitarlo sin dejar en evidencia todo lo que no queríamos decir. Durante el resto de la mañana hice tareas pequeñas, mecánicas, intrascendentes. Limpié superficies que ya estaban limpias. Organicé una alacena que no necesitaba ser organizada. Evité subir al altillo. Evité acercarme a él. Me refugié en los rincones de la casa, como si pudiera esconderme de mí misma. Después del almuerzo mi esposo salió a hacer unas compras. Dijo que no tardaría. Apenas cerró la puerta, el silencio se hizo denso más que nunca. Pasaron 15-20 minutos. Me dirigí lentamente hacia la escalera. Subí con pasos firmes, no porque estuviera segura, sino porque no quería parecer lo contrario. Al llegar al altillo, lo encontré sentado en el suelo, rodeado de libros abiertos, papeles, carpetas antiguas. Levantó la vista y me miró como si me hubiera estado esperando. Me acerqué sin hablar. Me agaché junto a él, fingiendo interés en una caja de fotografías. Él me mostró una, de hacía muchos años. En ella, mi esposo posaba junto a un grupo de adolescentes. Él también estaba ahí, más joven, con una expresión dura en el rostro. Observé la imagen un instante y luego la dejé sobre la pila. Nos miramos. No había nada inocente en esa mirada, pero tampoco había agresividad. Era una pausa, un suspiro largo antes de tomar una decisión. Me levanté primero. Dije que iba a revisar las cajas del fondo. Empecé a caminar, pero tropecé con una caja mal cerrada. Él se levantó rápido para ayudarme. Me sostuvo del brazo. Fue un contacto simple, breve. Pero bastó. Retiré mi brazo con suavidad, pero no di un paso atrás. El altillo, lleno de luz polvorienta, parecía ajeno al tiempo. Nos quedamos ahí, en pie, en silencio. No dijimos nada. No hicimos nada. Pero el aire entre nosotros estaba cargado. Bajé antes que él. Encendí la radio para llenar la casa de sonidos. Preparé una infusión. Me senté en el sillón con un libro en las manos, aunque no leí ni una línea. Cada página era un refugio falso. Escuchaba los pasos en la escalera, pausados, tranquilos. Cuando bajó se dirigió directo al jardín. Me quedé observando su figura desde la ventana. La forma en que se sentó en la banca, la manera en que apoyó los codos sobre las rodillas, la expresión ausente en el rostro. Mi esposo regresó al anochecer. Traía bolsas con verduras, pan, algunos dulces que sabía que me gustaban. Me besó la mejilla con la naturalidad de siempre. Mientras él guardaba las cosas, yo lo observaba, y algo en su rutina me resultó ajeno. Como si de pronto estuviéramos viviendo en tiempos distintos. Él seguía allí, amándome con la misma estabilidad, con la misma presencia confiada. Y yo, ya no estaba del todo. Esa noche cenamos los tres.
Hablamos del clima, de las noticias, de una película vieja que darían por televisión. Las palabras flotaban, pero nadie las tomaba realmente. Me reí en un par de ocasiones. Él también. Mi esposo no notó nada. O tal vez sí, pero no quiso preguntar. No aún. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la sala, apagando las luces. Me acerqué a la ventana. Afuera, la noche era serena. Oscura, sí, pero sin amenaza. Una noche como tantas. Y sin embargo distinta a todas. Me fui a dormir sin despedirme. Me acosté en silencio. No podía evitar pensar que algo se había instalado entre nosotros, algo que no sabía si quería conservar o destruir. Algo que ya no era fácil de nombrar. Algo que, tarde o temprano, tendría consecuencias. Y mientras mi esposo se giraba en la cama y murmuraba palabras ininteligibles, yo me quedé mirando el techo preguntándome si alguna vez volvería a sentirme en paz. El día amaneció con una claridad inesperada. El cielo estaba despejado, sin rastro de nubes, y el canto de los pájaros parecía más insistente que de costumbre. Me desperté con una extraña sensación en el pecho, una mezcla entre inquietud y necesidad de actuar. Me levanté sin mirar la hora, me vestí con rapidez y fui directamente a la cocina. Necesitaba ocuparme, moverme, hacer cosas útiles que justificaran mi presencia en el mundo físico, porque mi mente llevaba días vagando por lugares en los que yo misma no me reconocía. Mientras preparaba el desayuno, escuché cómo bajaba las escaleras. No me di la vuelta. Lo sentí detrás de mí, en silencio. Puso su taza en la encimera, y durante unos segundos compartimos el mismo espacio sin intercambiar palabras. Me giré solo cuando terminé de servir el café. Nuestras miradas se cruzaron. Él bajó los ojos enseguida y se sentó a la mesa. Yo también lo hice con los movimientos automáticos de quien sigue una rutina conocida. El silencio no era incómodo, pero sí espeso. Como si todo lo que no habíamos dicho se hubiera acumulado entre las paredes. Después de desayunar, mi esposo salió al centro. Tenía trámites, una visita a un viejo amigo, no recuerdo exactamente qué. Me dijo que volvería por la tarde. Asentí sin hacer preguntas. Cuando cerró la puerta, la casa entera pareció hundirse en una calma peligrosa. Me refugié en el jardín. Empecé a podar las plantas, una tarea que siempre me había relajado. Pero ese día, mis manos temblaban ligeramente. No por esfuerzo, sino por anticipación. Sentía que algo podía suceder en cualquier momento. Él salió un rato después. Llevaba guantes y herramientas. Me dijo que podía ayudarme, que había visto unas ramas secas que debían cortarse. Acepté sin mirarlo. Trabajamos en silencio, lado a lado, bajo el sol que empezaba a calentar. En un momento, mientras estábamos agachados arreglando el borde de un cantero, su brazo rozó el mío. Un contacto mínimo accidental, pero bastó para encenderme por dentro. Me incorporé enseguida. Él también lo hizo. Durante unos segundos, simplemente nos quedamos de pie, sin saber qué hacer con los cuerpos ni con la mirada. Regresamos a la casa con la excusa de beber agua. Yo fui directamente a la cocina, él al baño. Al volver, nos encontramos en el pasillo. El espacio era angosto, estrecho, apenas cabíamos los dos. Nos miramos. Me di cuenta de que estábamos demasiado cerca, de que podía oler su piel. Pero ninguno se movió. Al final, fui yo quien dio un paso atrás. Él se apartó hacia la sala. Yo me quedé ahí con la espalda apoyada en la pared, tratando de recuperar el aliento. Decidí subir al altillo. Necesitaba estar sola, alejarme de esa tensión. Revisé cajas antiguas, fingí buscar algo importante, ordené papeles sin sentido. Pero no lograba pensar en nada más que en él. En su forma de moverse, de callar, de estar presente sin ser invasivo. Había algo en su quietud que me perturbaba. No era un joven impulsivo ni provocador. Al contrario, su respeto me hacía más consciente de mi propia falta de control. Bajé antes del mediodía.
Él estaba en la cocina, leyendo. Me saludó con un gesto. Yo preparé algo de comida y nos sentamos a la mesa. Comimos en silencio. Mis manos temblaban ligeramente al cortar el pan. Él me miraba de vez en cuando, pero sin insistencia. Como si esperara que yo diera el primer paso, cualquier paso, aunque fuera una frase simple. Pero no lo hice. Después de comer, lavé los platos mientras él se dirigía al cuarto de la lavadora. Unos minutos más tarde, al ir a colgar ropa, me lo encontré allí. Estaba sacando prendas húmedas del tambor con la camisa arremangada, concentrado. Me ofrecí a ayudarle. Sin decir nada, me hizo espacio. Mientras colgábamos las sábanas, nuestras manos se encontraron otra vez. Esta vez ninguno se apartó de inmediato. Fue un segundo. 2. Luego retiré la mano con suavidad y salí de allí. Me encerré en mi habitación. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y exhalé con fuerza. Me sentía ridícula. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién era esa mujer que no podía controlar sus emociones, que se dejaba arrastrar por un deseo que no comprendía del todo? Miré mi reflejo en el espejo. Me vi pálida, seria, desconocida. Me pregunté en qué momento había dejado de ser yo misma. Al rato, escuché el coche de mi esposo llegar. Bajé de inmediato, compuse el rostro. Él entró con bolsas de la compra, me saludó con su sonrisa habitual. Me habló de las cosas que había comprado, de un vecino que se encontró, de una pequeña anécdota sin importancia. Yo asentía, sonreía, respondía lo justo. Él no pareció notar mi desconexión. Más tarde, mientras preparábamos la cena, me pidió que le alcanzara un frasco del estante. Estiré el brazo y sentí como su mano rozaba mi espalda. Me estremecí, pero no dije nada. Había algo cruel en esa ternura automática, en ese gesto cotidiano que antes me hubiera reconfortado y ahora solo me hacía sentir ajena. Como si su cariño ya no alcanzara. Durante la cena intenté conversar con él. Le pregunté por su día, por las personas que había visto, por el estado del coche. Respondía con naturalidad, sin sospechas. Mientras tanto, el otro comía en silencio. No levantaba la vista, no intervenía. Y eso me inquietaba aún más. Prefería que hablara, que fingiera, que disimulara. Pero su silencio era una acusación muda que yo no podía esquivar. Cuando terminamos de cenar, mi esposo propuso ver una película. Acepté sin ganas. Nos sentamos en el sofá. Él en un extremo, yo en el otro. El joven se excusó con sueño y subió a su habitación. Me quedé observando cómo subía las escaleras, cómo su sombra se perdía al girar en el pasillo. Entonces sentí una punzada en el pecho. No era culpa. Era otra cosa. Algo que no quería nombrar. La película transcurrió sin que pudiera prestarle atención. Mi esposo rió un par de veces. Yo fingí hacerlo también. Me apoyé en el brazo del sillón, simulando cansancio. Cuando terminó, él apagó la televisión, me besó en la frente y me deseó buenas noches. Subió primero. Yo me quedé unos minutos más, en la oscuridad de la sala, sintiendo como el peso de lo no dicho se volvía cada vez más insoportable. Esa noche, mientras intentaba dormir, volví a escuchar pasos. No eran los de mi esposo. Eran más ligeros. Más pausados. Cruzaban el pasillo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Luego silencio. Nada más. Solo el sonido lejano del viento y el retumbar de mi propio corazón. Me pregunté cuánto más podría vivir con esa tensión. Me pregunté si algún día todo volvería a ser como antes. Y supe que no. Ya era tarde. Ya no éramos los mismos. El cielo estaba cubierto de nubes desde temprano. Una humedad persistente se filtraba por cada rincón de la casa, como si el aire mismo estuviera a punto de desbordarse. Me levanté antes que todos, quizás porque había dormido mal o quizás porque mi cuerpo ya no toleraba la inercia del silencio. Preparé café sin encender la luz.
Las manos me temblaban ligeramente mientras llenaba la cafetera, pero no por el frío. El motivo era otro, uno que llevaba días instalado bajo la piel y que ya no podía seguir ignorando. Mientras el café se filtraba lentamente, me quedé mirando por la ventana. El jardín estaba quieto, las hojas apenas se movían. En otro tiempo, esa calma me habría parecido apacible. Ahora me resultaba amenazante. Un recordatorio constante de que todo estaba contenido, por ahora. Mi esposo bajó poco después, aún medio dormido. Saludó con un beso en la mejilla y fue directo a servirse café. Comentó que debía salir a una reunión y que no sabía a qué hora volvería. Le respondí con un gesto sin palabras. Él no lo notó. O al menos no dio señales de haberlo hecho. Subió a vestirse y minutos más tarde ya se estaba despidiendo. Me abrazó con la ternura de siempre, esa ternura que me había sostenido durante años, pero que ahora parecía llegar desde un lugar distante. Cuando cerró la puerta, sentí que el peso del aire cambiaba. Él bajó poco después. Llevaba una camiseta simple y pantalones de casa. El cabello aún húmedo como si acabara de salir de la ducha. Al verme en la cocina, hizo un gesto con la cabeza. Nos saludamos con la misma cortesía contenida que habíamos aprendido a manejar en los últimos días. Le ofrecí café. Aceptó. Mientras se lo servía, nuestros dedos se rozaron. No por accidente. No esta vez. Nos sentamos frente a frente en silencio. Él tomaba pequeños sorbos, sin apartar la vista de la taza. Yo me obligaba a mirar el periódico, aunque no comprendía una sola línea. En un momento, levantó la cabeza. Lo miré también. No hubo palabras. Solo la intensidad de dos miradas que ya no podían seguir escondiéndose detrás de la costumbre. ¿Te gustaría salir un rato? Pregunté rompiendo la quietud. Su respuesta fue un simple sí sin titubeos. Me sorprendió su serenidad. Como si hubiera estado esperando esa propuesta desde hace días. Nos vestimos sin cruzar más palabras. Tomé mi bolso y unas llaves. Caminamos hasta la parada del autobús. El cielo seguía gris y la brisa anunciaba lluvia, pero no dijimos nada. El trayecto fue corto, apenas 10 minutos hasta llegar al centro. Entramos a una cafetería pequeña, una que conocía desde hacía años. Elegí ese lugar porque era discreto, casi olvidado, y porque el ruido del café, los platos y las conversaciones ajenas nos protegerían. Nos sentamos junto a una ventana. Pedimos café y compartimos una media luna. La charla fluyó con una naturalidad inesperada. Hablamos de libros, de películas viejas, de cosas que no importaban demasiado, pero que llenaban el espacio entre nosotros con algo parecido a lo verdadero. Me sorprendí riendo. No una risa estridente, sino de esas que surgen cuando uno se permite bajar la guardia, aunque sea por un instante. No pareces feliz aquí, dijo de pronto con voz baja. No supe qué responder. La sinceridad de su frase me desarmó. Me limité a bajar la vista, a observar las migas sobre el plato. Él no insistió. No me presionó. Simplemente dejó la frase ahí, flotando entre nosotros como una hoja que cae lentamente. Al salir del café comenzó a lloviznar. Caminamos sin rumbo, sin paraguas. Yo llevaba un abrigo ligero, él apenas una chaqueta. En un momento reímos. No por la lluvia, sino porque parecía absurdo caminar sin decir nada, mojándonos poco a poco, compartiendo un silencio que ya no dolía. Era uno de esos momentos raros en los que todo parece tener sentido sin necesidad de explicación. Cuando llegamos a casa, él subió directo a cambiarse. Yo fui a la cocina, me quité el abrigo mojado y me peiné con los dedos frente al espejo del pasillo. Mi reflejo me devolvió una imagen conocida, pero con una luz distinta en los ojos. No era juventud, ni belleza, ni pasión. Era otra cosa. Una mezcla de duda y determinación que no había visto en mucho tiempo. Por la tarde mi esposo llamó. Dijo que se quedaría más tiempo del previsto. Que no me preocupara por la cena. Le respondí con calma,
pero por dentro algo se movió. No de forma impulsiva, sino como una puerta que se entreabre con el viento. La luz en la casa empezó a apagarse sola, como ocurre en los días grises. Encendí algunas lámparas. La sala adquirió un tono cálido, casi íntimo. Él bajó con el cabello seco con otra ropa. Al verme en la cocina, sonrió apenas. Yo me acerqué con 2 tazas de té. Se las ofrecí sin decir nada. Nos sentamos. La distancia entre los cuerpos era mínima. Yo con las piernas cruzadas, él con las manos en el regazo. Observé cómo respiraba, cómo sus ojos se detenían en cada gesto mío, cómo sus labios se movían apenas antes de hablar, pero no decía nada. El silencio se volvió insostenible. Me incliné hacia él. No hubo preguntas. No hubo explicaciones. We kissed. Fue un beso distinto al anterior. No más largo ni más profundo. Solo más inevitable. Después nos separamos sin mirarnos. Él se levantó y caminó hacia la escalera. Yo me quedé sentada, con el corazón latiendo en el cuello. Sentí que el mundo se había movido apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para que ya nada volviera a encajar en su sitio. Esa noche no cenamos juntos. Yo me quedé en la sala, fingiendo leer. Él no bajó. Y cuando mi esposo volvió con bolsas y su sonrisa habitual, todo volvió a su lugar. Menos yo. Yo ya no estaba donde solía estar. La mañana siguiente amaneció pesada, con una niebla densa que cubría el jardín como una sábana húmeda. Me desperté con una sensación de desorientación, como si no recordara en qué lugar del tiempo me encontraba. Al abrir los ojos tardé unos segundos en reconocer mi habitación, mi techo, el sonido apagado del agua corriendo por las cañerías. Mi esposo dormía aún, envuelto en las sábanas con el rostro apacible, ajeno a todo lo que hervía en mi interior. Me vestí en silencio sin encender las luces y bajé a la cocina. Encendí la cafetera con movimientos lentos. Observé cómo el vapor subía en espirales hipnótico. Las imágenes de la tarde anterior regresaban como un murmullo insistente. El paseo bajo la lluvia, el café compartido, el beso inevitable y después el silencio denso que se había instalado entre nosotros como una tercera presencia en la casa. Un silencio que ya no era cómodo, ni respetuoso, ni accidental. Era un silencio lleno de significado. Cuando él bajó yo ya estaba sentada en la mesa, con una taza entre las manos. Nos saludamos con un simple cruce de miradas. Nada más. Todo lo demás parecía fuera de lugar. Nos movíamos por la cocina como si fuésemos sombras, evitando el contacto, cuidando cada paso, cada palabra. Mi esposo salió poco después, tenía asuntos pendientes en el centro. Al despedirse me besó en la frente como siempre. Yo apenas asentí. No sabía si sentía alivio o una forma muda de culpa al verle cruzar la puerta. A media mañana, decidí ordenar el desván. Era una tarea que había postergado durante años. La excusa perfecta. Llevé cajas, escoba, trapos y me encerré allí con una voluntad que no era del todo genuina. Minutos después oí sus pasos en la escalera. No subió. Solo pasó cerca. Tal vez quería asegurarse de que yo estuviera allí. Tal vez no. El eco de sus pasos me alcanzó igual que su presencia. El polvo en el desván me hizo estornudar más de una vez. Abrí la ventana pequeña para que entrara algo de aire. Me senté sobre una caja y respiré profundo. Cerré los ojos. Me obligué a recordar otros tiempos. Tiempos en los que todo parecía claro, en los que el deseo no era una amenaza. Pero la memoria también puede ser cruel. Me trajo imágenes que no pedí, la rutina de los últimos años, las noches en las que no se tocaba más que el borde de la cama, las palabras que se habían vuelto automáticas, los abrazos que ya no calentaban. Al rato bajé con las manos sucias y la mente aún más enredada. Él estaba en el jardín, con un libro en las manos. Se notaba que fingía leer. Lo observé desde la puerta. No dije nada. Me limité a entrar a la casa y lavarme las manos en el fregadero.
Dejé que el agua fluyera un poco más de lo necesario, como si pudiese llevarse algo más que el polvo. Durante la comida, mi esposo hablaba animadamente sobre un vecino que se había comprado un coche nuevo. Yo respondía con monosílabos, asentía cuando correspondía, sonreía en los momentos apropiados. Él no lo notó. O tal vez sí, pero prefirió ignorarlo. Él y el otro comía en silencio como siempre. Yo apenas probé bocado. Masticaba con dificultad. No por el sabor, sino porque la culpa, cuando empieza a instalarse, se extiende como una niebla espesa, cubriéndolo todo. Después de almorzar, subí a mi habitación. Me senté frente al espejo. Me observé con detenimiento. La piel bajo los ojos estaba más oscura, los labios resecos. Había en mi rostro una expresión que no recordaba haber visto antes. Una mezcla de desconcierto y lucidez. Sabía lo que estaba ocurriendo, pero no sabía cómo detenerlo. O peor aún, no sabía si quería detenerlo. Mi esposo decidió tomar una siesta. Él, en cambio, bajó al sótano con la excusa de revisar unas herramientas. Yo aproveché para regar las plantas del patio. El día seguía nublado con una luz apagada que parecía prolongar una tarde que no terminaba nunca. Me arrodillé frente a las macetas con las manos hundidas en la tierra, como si buscara allí una respuesta. Minutos después sentí su presencia a mi espalda. No lo escuché llegar, pero su sombra se proyectó sobre el suelo. Me levanté sin girarme. Él se detuvo a pocos pasos de distancia. El silencio entre nosotros fue denso, como si las palabras se hubieran evaporado para siempre. No deberías estar aquí, dije sin mirarlo. No vine por ti, respondió casi en un susurro. Pero ambos sabíamos que era mentira. No necesitábamos decir más. Lo supe por su respiración, por la manera en que evitaba mirarme directamente, por la forma en que sus dedos se cerraban en puños a los costados. Me di la vuelta lentamente. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante comprendí que no estábamos evitando nada. Solo postergando. Volví a entrar a la casa sin decir más. Él se quedó fuera. Subí a la habitación y me encerré. Me senté en la cama. El sonido de la lluvia comenzó a intensificarse sobre el techo. Lenta, persistente, casi como un suspiro que no termina. Me recosté. Cerré los ojos. Escuchaba cada gota como si fuera una palabra no dicha. Por la tarde mi esposo se despertó animado. Me preguntó si quería acompañarlo a dar un paseo. Le dije que no, que tenía dolor de cabeza. Se ofreció a traerme algo de la farmacia. Asentí. Se vistió, me besó la frente nuevamente y salió. Me quedé sola en la casa. Él también estaba. Lo sabía. Lo sentía. El reloj marcaba las 6. El cielo se había oscurecido aún más. Bajé a la cocina. Preparé té. El olor a canela llenó el ambiente. Me aferré a esa fragancia como a un ancla. No podía permitir que todo se derrumbara. No así. No todavía. A las 7 mi esposo volvió con una caja de analgésicos y un paquete de galletas que sabía que me gustaban. Me los entregó con una sonrisa. Le agradecí con una caricia en la mano. Sus dedos se cerraron sobre los míos. Sentí una punzada de ternura, de dolor, de arrepentimiento. ¿Cómo puede una sola vida contener tantos sentimientos opuestos? Esa noche, mientras la casa volvía a sumirse en la calma habitual, me acosté con una sola certeza: nada era igual. Y lo que vendría después sería aún más difícil de sostener. Pero ya no podía detenerlo. Porque lo que habíamos cruzado no era solo una línea. Era una frontera. Y al otro lado, yo ya había dado el primer paso. Esa mañana desperté con una sensación extraña, como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si los objetos que me rodeaban pesaran más de lo habitual. Mi esposo aún dormía, con el rostro cubierto por una parte de la sábana, y los labios apenas entreabiertos. Lo observé por unos segundos antes de levantarme.
Había algo en su calma que me dolía, una inocencia que ya no podía permitirme tocar sin romperla. Me vestí con movimientos lentos, cuidando cada gesto como si alguien me vigilara. Bajé a la cocina y preparé el desayuno en silencio. La cafetera silbó con suavidad. La radio murmuraba de fondo, una emisora cualquiera, voces que no lograba entender pero que agradecía. Me ayudaban a no pensar, a no oír mis propios pensamientos. Minutos después él bajó. Su presencia llenó el umbral de la puerta, y durante un breve instante nos quedamos inmóviles, cada uno en su lugar. Yo con la espátula en la mano, él con las mangas de su suéter enrolladas hasta los codos. La escena parecía cotidiana, casi inocente. Pero ninguno de los dos podía ignorar lo que estaba debajo. Lo invisible. Mi esposo bajó poco después. Saludó con naturalidad, hizo un par de bromas que no recuerdo. Nos sentamos los tres a desayunar. Las tazas, los platos, los cubiertos, todo sonaba demasiado fuerte. Yo asentía a sus comentarios, sonreía cuando correspondía. Él también. Pero cada gesto estaba medido. Ninguno de los dos osaba cruzar la línea que había entre el juego y la sospecha. Después del desayuno, mi esposo anunció que debía salir por unas horas. Tenía que ayudar a su hermano con unos papeles y pasar por el banco. Prometió no tardar. Nos besó en la mejilla a ambos como de costumbre sin notar la rigidez de mi cuerpo ni la tensión en los hombros de él. Cuando se fue, la casa entera pareció cambiar de temperatura. Como si el aire, por fin, pudiera circular libremente. Pasamos varias horas en silencio. Él en la sala, hojeando un libro sin concentrarse. Yo en la cocina, fingiendo organizar una alacena que ya estaba ordenada. Cada sonido, cada crujido del piso, cada sombra proyectada en las paredes, parecía tener un peso distinto. La tarde avanzaba lentamente, espesa, casi inmóvil. La lluvia comenzó a caer poco después. Unas gotas suaves al principio, luego más constantes. El ruido sobre el techo se volvió una especie de acompañamiento. Como si el mundo entero nos envolviera con un manto sonoro para aislarnos. La luz empezó a apagarse sin que nadie encendiera las lámparas. La casa adquirió un tono íntimo, tibio, vulnerable. Yo no había planeado nada. No tenía intenciones claras ni propósitos. Pero algo en mí se movía con decisión propia. Como si mi cuerpo supiera a dónde ir antes que mi mente. Subí las escaleras sin hacer ruido. Me detuve frente a su puerta. La encontré entreabierta. Dentro una lámpara de escritorio proyectaba una luz tenue sobre su rostro. Él alzó la vista, me miró sin sorpresa. Como si me hubiera estado esperando desde siempre. Entré. Cerré la puerta con suavidad. No dijimos nada. Nos quedamos frente a frente sin máscaras, sin disfraces. No había urgencia en los movimientos ni palabras vacías. Solo un reconocimiento silencioso, una aceptación de lo que ya no podía negarse. Pasamos la noche juntos. No hubo sobresaltos ni susurros dulces. Tampoco promesas. Solo una quietud compartida, un espacio en el que el juicio no tenía lugar. Afuera, la lluvia seguía cayendo con paciencia, como si el tiempo se hubiese detenido para no interrumpirnos. Fue en algún momento de la madrugada cuando escuché la voz de mi esposo. Primero un llamado apagado desde la planta baja. Luego más fuerte, mi nombre. Mi cuerpo se tensó al instante. Me incorporé con un sobresalto y sentí el peso de la realidad regresar de golpe. Él me miró con los ojos abiertos, como si intentara leer en mi expresión una salida posible. Me vestí con rapidez, sin mirar atrás. Bajé las escaleras descalza, con el corazón golpeando en las sienes. Al llegar al final, lo vi en la cocina, con el abrigo mojado a un puesto y una bolsa en la mano. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Inventé una excusa, que no me sentía bien, que subía a acostarme temprano y no escuché el timbre. Me creyó. O fingió hacerlo. La bolsa contenía una caja de té y una pequeña cajita envuelta con cinta. Me la entregó con una sonrisa cálida.
Te vi decaída esta semana, dijo. Pensé que esto te animaría. Lo abrí frente a él. Era un brazalete sencillo, de cuero claro con un pequeño dije de plata en forma de hoja. Lo miré por unos segundos y luego a él. Me besó en la frente sin saber que su ternura me rompía más que cualquier reproche. Esa noche no dormí. Me recosté a su lado, escuchando su respiración pausada, sintiendo el calor de su cuerpo, tan familiar, tan distinto al que aún llevaba en la piel. Cerré los ojos con fuerza. Pero la imagen de la otra habitación seguía allí. La mía. La que había elegido sin decirlo. La que no sabía si podría abandonar. El brazalete brillaba suavemente en la mesita de noche. Lo toqué con la punta de los dedos, como si intentara medir el daño, como si pudiera volver atrás. Pero ya no había atrás. Solo un antes. Y lo que había después, apenas comenzaba. Me desperté sin haber dormido del todo. Sentía los párpados pesados, la garganta seca, el cuerpo como si no me perteneciera del todo. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz suave que entraba desde las cortinas entreabiertas. A mi lado, mi esposo dormía profundamente. Su respiración era lenta y constante, el brazo caído fuera de la manta como cada noche. Todo parecía igual, pero yo ya no lo era. Me incorporé con cuidado para no despertarlo y salí de la habitación. Bajé a la cocina y puse a calentar agua para el té. El brazalete seguía en mi muñeca, y lo sentía más como un peso que como un regalo. Lo giré un par de veces con los dedos intentando no pensar, intentando simplemente estar. Pero cada rincón de la casa me hablaba. Las paredes, los pasos en la escalera, el crujido del piso junto a la ventana. Todo parecía decirme lo mismo, no puedes seguir así. Cuando escuché sus pasos bajando, el cuerpo se me tensó de inmediato. Era él. Lo supe antes de verlo. Me giré y lo vi entrar a la cocina, con la mirada más baja que de costumbre, como si aún estuviéramos dentro del mismo secreto, compartiéndolo sin saber qué hacer con él. No dijimos nada. Me limité a servirle una taza y sentarme frente a él como cada mañana. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. No era incómodo, pero era denso. Ya no había forma de fingir que no sabíamos lo que pasaba. Minutos después bajó mi esposo. Su presencia cambió la atmósfera de inmediato. Se sentó a la mesa, nos saludó a ambos con su alegría habitual, y comenzó a hablar de sus planes para el fin de semana. Quería que hiciéramos una comida con amigos, que organizáramos algo en el jardín si el clima lo permitía. Yo lo escuchaba con atención aparente, asentía, sonreía cuando debía. Pero en el fondo sentía que todo se alejaba de mí. Como si esa versión de mí que él conocía fuera una imagen que se iba desdibujando, sin que él lo notara. Después del desayuno, me ofrecí a lavar los platos. Ellos salieron al jardín, a revisar las herramientas, a hablar de cosas que nunca me interesaron. Desde la ventana los observé un momento. Mi esposo parecía relajado, explicándole algo con entusiasmo. Él asentía atento como si todo fuera natural, como si no cargáramos un peso invisible entre los dos. Me pregunté si eso era parte de su juventud. Esa capacidad de aparentar equilibrio, de moverse sin que el mundo se viniera abajo. El resto del día transcurrió entre pequeñas tareas domésticas. Lavé sábanas, doblé ropa, revisé una receta nueva, ordené el armario del pasillo. Todo lo que fuera útil, todo lo que me permitiera no detenerme. Porque sabía que si me detenía, si me quedaba un solo minuto en silencio, todo se derrumbaría. Los pensamientos, los recuerdos, el deseo, la culpa. En la tarde él se ofreció a acompañarme al supermercado. Mi esposo no pudo ir, tenía una videollamada importante. Así que salimos los dos, como si no fuera raro. Caminamos juntos por los pasillos, empujando el carro. Elegimos frutas, verduras, pan. No hablábamos mucho. Solo lo necesario. Pero había algo distinto en su forma de caminar a mi lado. Una distancia medida, como si ambos quisiéramos marcar límites sin atrevernos a ponerlos en palabras.
Cuando regresamos, él llevó las bolsas al interior y comenzó a guardarlo todo. Yo me quedé unos segundos en el coche con las manos en el volante, respirando profundamente. Sabía que esto no podía seguir así. Que el equilibrio frágil que habíamos creado no iba a durar. Tarde o temprano, algo iba a romperse. Durante la cena, mi esposo estaba especialmente animado. Contaba historias del pasado, anécdotas que ya conocía pero que él repetía con cariño. Yo lo observaba con una mezcla de ternura y tristeza. Porque en su entusiasmo, en su forma de mirarme, seguía creyendo que todo estaba bien. Que esta casa era un refugio. Que yo seguía siendo su lugar seguro. Después de cenar, él subió primero. Tenía que revisar unos correos antes de acostarse. Mi esposo y yo nos quedamos en la sala, hablando un poco más. Me acarició la mano al despedirse. Subí a la habitación con un nudo en el pecho. No era por el miedo de ser descubierta. Era por la certeza de estar perdiendo algo que aún roto, seguía siendo valioso. En la madrugada, no podía dormir. Me levanté y bajé por un vaso de agua. En la penumbra de la cocina, me encontré con él. También había bajado. Nos quedamos mirándonos en silencio. No nos acercamos. No dijimos nada. Solo compartimos ese momento como si el agua a la noche y la oscuridad pudieran aliviar la tensión. No podemos seguir así, susurré apenas audible. Él bajó la mirada. Asintió. Volví a subir con el vaso lleno en la mano, pero más vacía por dentro que nunca. Esa noche en mi cama, no lloré. Pero sentí que algo dentro de mí se endurecía, como una pieza que deja de encajar y ya no vuelve a su sitio. Dormí poco. Al amanecer, antes de que nadie se despertara, me senté en el borde de la cama, con la mirada fija en la alfombra. Sabía que el día siguiente sería igual. Que el silencio continuaría, que las miradas seguirían pesando. Pero algo había cambiado. Ahora ya no quería evitarlo. Quería decidir. Y sabía que al hacerlo, alguien iba a salir herido. Quizás todos. Incluso yo. Tal vez sobre todo yo. El día comenzó como cualquier otro con el sonido apagado del viento entre los árboles y el roce del agua cayendo sobre los azulejos del baño. Pero dentro de mí, todo era distinto. Había una claridad fría en los pensamientos, una especie de decisión muda que no necesitaba forma para hacerse presente. Sabía que estaba llegando a un punto del cual ya no podría retroceder. No porque hubiera un evento concreto, sino porque algo lentamente se estaba cerrando dentro de mí. Como una puerta sin retorno. Me levanté temprano y bajé a preparar el desayuno. El ruido de la cafetera llenó la cocina, y por primera vez en días, me permití detenerme frente a la ventana sin pensar en lo que podía verse desde fuera. Ya no era miedo. Era una especie de resignación tranquila. No había nada más que ocultar. Solo esperar el momento en que las piezas, inevitablemente, comenzaran a caer. Él bajó poco después. Iba con su ropa habitual, el cabello desordenado, los ojos aún llenos de sueño. Se detuvo en la puerta como siempre, esperando que yo le diera alguna señal. Esta vez no lo hice. Solo le serví una taza y me senté. Nos miramos por unos segundos y después bajamos la vista al mismo tiempo, como si el silencio se hubiera vuelto la única forma posible de comunicarnos sin estallar. Mi esposo no tardó en bajar. Saludó con energía, hizo algunos comentarios sobre el clima y luego preguntó si tenía planes para el día. Le respondí que no, que me quedaría en casa. Dijo que él tenía que ir a ver a un proveedor fuera de la ciudad, que probablemente regresaría tarde. Me besó la mejilla antes de salir, sin notar la rigidez en mi postura ni el vacío de mi mirada. Cuando cerró la puerta, sentí un eco dentro del pecho como si el silencio me respondiera desde adentro. Pasamos la mañana en habitaciones separadas. Yo me refugié en el altillo fingiendo revisar papeles viejos. Él estuvo en el jardín, arreglando unas herramientas. No cruzamos palabra en horas. Pero era una distancia intencionada, cuidadosamente construida.
Como si ambos supiéramos que cualquier contacto rompería el equilibrio. Como si tuviéramos miedo de lo que una sola palabra podía desatar. A mediodía preparé algo simple. Arroz, ensalada, pan. Comimos en la mesa, frente a frente, sin apenas levantar la vista. La tensión era tan densa que el sonido de los cubiertos parecía una ofensa. No hablamos. No hacía falta. Las palabras ya no eran necesarias para decir lo que los cuerpos callaban. Cada respiración, cada gesto, cada mirada evitada estaba cargada de mensajes. Después del almuerzo, subí a mi habitación. Cerré la puerta con suavidad, me senté en la cama y me quedé allí, en silencio. El reloj marcaba las 2. Afuera, el cielo estaba cubierto. El gris parecía haberse metido también dentro de mí. Me recosté sin dormir. Cerré los ojos y dejé que las imágenes vinieran, su mirada aquella tarde en el café, el peso de su mano al pasarme el plato, el sonido apagado de sus pasos por el pasillo. Todo tenía ahora una textura distinta, como si la memoria se encargara de magnificar los detalles que más dolían. A las 4 él golpeó suavemente la puerta. No respondió cuando dije adelante, pero entró. Se quedó en el umbral, sin cruzar el límite. Yo no me moví. Me incorporé apenas. Nos miramos durante un momento largo. Y entonces supe que él también había llegado al límite. Que ya no podía soportar ese espacio suspendido en el que nada pasaba pero todo ardía. Me levanté. Caminé hasta la ventana. El jardín estaba tranquilo. Las ramas apenas se movían. Todo en la casa parecía contenido, como si incluso el aire se negara a circular. Él permanecía de pie e inmóvil, como esperando que yo dijera algo. Pero no tenía palabras. No había discurso que pudiera darle sentido a lo que estaba ocurriendo. Bajamos juntos sin tocarnos. Yo fui a la cocina, él al salón. Puso algo de música apenas audible. Una melodía instrumental, suave, con notas que parecían repetir lo que nadie se atrevía a decir. Me quedé un rato parada, apoyada en la encimera, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la lámpara del techo. Sentía el corazón latir en lugares extraños, en los dedos, en la nuca, en los pies. Como si mi cuerpo entero fuera un eco de lo que ya no sabía contener. Cuando anocheció, me senté en el sofá. Él se sentó al otro extremo. No había televisión, ni libros, ni conversaciones. Solo nosotros dos, y el peso de lo que habíamos hecho. De lo que seguíamos haciendo al no hacer nada. Mi esposo llegó poco después. Entró con el rostro cansado pero contento. Dijo que había sido un día largo pero productivo. Nos saludó con un beso en la cabeza a cada uno y se dirigió al baño. En ese momento supe que no solo lo habíamos traicionado con el cuerpo. Lo habíamos traicionado con la ausencia. Con cada momento en que habíamos elegido callar, mirar hacia otro lado, fingir que todo estaba en orden. Esa noche, mientras él dormía, yo permanecí despierta. Pensando. No en lo que habíamos hecho, sino en lo que vendría después. En la imposibilidad de volver atrás. En la certeza de que seguir así era igual de dañino que confesarlo todo. Salí de la habitación en silencio. Bajé a la sala. Él estaba allí sentado con un libro entre las manos que no estaba leyendo. Me miró sin sorpresa. Me senté frente a él y por primera vez en días hablé. Esto tiene que terminar. Él no respondió. Pero bajó la mirada, como si hubiera estado esperando que yo lo dijera. Como si en el fondo hubiera deseado que lo hiciera. No puedo seguir viviendo así, continué. No quiero seguir traicionando a alguien que no lo merece. La conversación fue breve. Dolorosa pero clara. No hubo reproches ni lágrimas. Solo la aceptación de una decisión que ya se había tomado antes de pronunciarse. Esa noche subí a mi habitación y me acosté junto a mi esposo. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio dentro de mí empezaba a ser un poco menos cruel. ¿Por qué había elegido? Porque aunque doliera, había trazado una línea.
Y sabía que la herida seguiría allí. Pero al menos ahora, era mía. El día amaneció claro, pero el cielo no tenía el azul vibrante de otras mañanas. Era un azul pálido, casi lavado, como si el cielo también estuviera cansado. Me desperté antes de que sonara el despertador, con la sensación de haber dormido demasiado liviano, como si mi cuerpo no hubiera alcanzado la profundidad del descanso. Mi esposo aún dormía con el rostro sereno, una mano extendida hacia mi lado de la cama. Me quedé unos minutos observando sus facciones, memorizándolas en silencio, como quien guarda una imagen antes de que se desvanezca. Me levanté y bajé a la cocina. El aroma del café llenó el ambiente mientras el sol empezaba a colarse por las rendijas de la persiana. Me sentía distinta. No más tranquila, pero sí más firme. Como si después de días de flotar en una superficie inestable, por fin hubiera tocado fondo y pudiera impulsarme hacia arriba. Él bajó unos minutos después. Su mirada era distinta. Ya no buscaba señales, ya no parecía esperar una palabra o un gesto. Había una aceptación silenciosa en su forma de moverse, una resignación que no necesitaba explicación. Nos saludamos con un breve intercambio de miradas. Me ofrecí a servirle café. Asintió sin decir nada. Mi esposo bajó poco después, con la misma energía de siempre. Nos habló sobre el clima, sobre una llamada que debía hacer, sobre algo trivial que había escuchado en la radio. Yo asentía, respondía con frases cortas. Me costaba mantenerme presente. Era como si la casa entera, con sus voces, sus objetos, sus rutinas, estuviera lentamente alejándose de mí. O tal vez era yo la que empezaba a irme. Durante el desayuno observé a ambos. A mi esposo hablando con naturalidad, con esa confianza serena que da el amor de muchos años. Y a él con la mirada en su taza, las manos quietas, los hombros tensos. Y me vi a mí misma entre ellos, dividida, fragmentada, intentando sostener una normalidad que ya no existía. Después del desayuno salí al jardín. El aire era fresco con una brisa suave que agitaba las hojas secas acumuladas en las esquinas. Me senté en la banca de madera, la misma que había sido testigo de tantos momentos silenciosos. Cerré los ojos y dejé que el sol me calentara el rostro. Por unos minutos no pensé en nada. Solo respiré. Él salió al poco rato. Caminó hasta el borde del jardín y se quedó allí, de pie, como si dudara si acercarse o no. Yo no me moví. No lo llamé. Tampoco lo evité. Permanecimos así en silencio, separados por unos metros que ahora eran imposibles de cruzar. Ya no porque no quisiéramos, sino porque sabíamos que hacerlo rompería todo lo que quedaba en pie. Al mediodía, mi esposo anunció que tenía que salir. Le dije que estaría en casa, que no necesitaba nada. Me besó en la frente y salió con una bolsa bajo el brazo. Lo vi alejarse por la ventana. Cuando desapareció de mi vista, me senté en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto indeterminado. Él bajó y se quedó parado en el marco de la puerta del comedor. No dijo nada. Yo tampoco. No había necesidad. Todo estaba dicho. Todo había ocurrido ya. No necesitábamos más. Solo un cierre. Una forma digna de despedir lo que nunca llegó a ser completamente, pero que marcó una línea que dividía mi vida en dos. Me voy, dijo finalmente en voz baja. Asentí sin mirarlo. Sabía que lo haría. Lo había sentido desde hacía días. Desde que el silencio entre nosotros se había vuelto un muro. Desde que la culpa dejó de doler para convertirse en certeza. Se fue esa misma tarde. Empacó pocas cosas. Lo vi salir con la mochila al hombro y los pasos lentos. No lo acompañé. No lo abracé. Solo lo observé desde la puerta entreabierta. Cuando cruzó el portón, me senté en las escaleras y dejé que el aire me golpeara el rostro. Mi esposo regresó unas horas más tarde. Preguntó por él. Dije que se había ido. Que necesitaba un cambio. Que no sabía si volvería. Me creyó. ¿O prefirió hacerlo?
Me abrazó con fuerza, como si quisiera protegerme de algo. Y yo me dejé abrazar. No porque lo mereciera, sino porque era lo único que podía sostener en ese momento. Esa noche no dormí. Me levanté y caminé por la casa. Toqué las paredes, los marcos de las puertas, los objetos que había compartido con ambos. Todo seguía igual. Pero todo era distinto. Me senté frente a la ventana y vi las luces de la calle reflejarse en el vidrio. Sentí el corazón más liviano, pero también más hueco. Días después encontré su libro sobre la mesa del salón. Lo abrí al azar. Dentro había un papel doblado. No tenía palabras. Solo una hoja seca, de las que caen en otoño. La guardé en un cajón, junto a otras cosas que no sé si algún día podré volver a mirar. Desde entonces, todo volvió a su ritmo. Mi esposo siguió con su rutina. Yo con la mía. No hablamos de él. No se volvió a mencionar su nombre. Era como si el tiempo hubiera decidido envolverlo en un velo, como si su presencia se hubiera disuelto sin dejar rastro. Pero yo lo recuerdo. No con culpa ni con nostalgia. Lo recuerdo como se recuerda una decisión que marca un antes y un después. Como se recuerda el momento exacto en que una parte de ti deja de ser quien era para convertirse en alguien nuevo. Más sola, quizás. Más real, sin duda. Y cada tanto cuando el sol entra por la ventana en una mañana silenciosa, me permito cerrar los ojos y volver a sentir lo que sentí entonces. No por él. No por lo que pudo ser. Sino por lo que fui. Por lo que descubrí. Por lo que ya no quiero esconder. Porque a veces una historia no se cuenta para encontrar perdón. Se cuenta para no olvidarse de lo que uno fue capaz de sentir. Aunque duela. Aunque ya no tenga lugar. Aunque nadie más la sepa.